Gloria a Dios. Vamos a dar inicio al estudio de esta tarde, noche. Vamos a empezar orando. Hay peticiones delante del pueblo de Dios y tal vez, aunque yo no tenga aquí su petición, póngala delante del Señor, porque Él la conoce y Él nos escucha y nos contesta. En eso creemos, ¿verdad? Padre, te damos gracias porque nos permites una vez más poder estar, Señor, delante de ti. Qué bendición es que tenemos vida, qué bendición es que tenemos oportunidad para poder presentarnos una vez más. Señor, aunque tú estás allá en los cielos y para nosotros hay una distancia muy lejana, pero te tenemos también en nuestro corazón. Tú estás allá en los cielos y gobiernas todo, pero también nos visitas. Gracias. Gracias porque es por medio de tu palabra que hemos podido entender esto. Es por medio de tu palabra que eso ha sido revelado a nuestras vidas. Señor, aunque tú estás allá, pero también estás aquí. Tú eres omnipresente. Señor, y que esa confianza y que esa fe debe estar en nuestras vidas siempre, de que tú vas con nosotros. Señor, hay peticiones de salud delante de tu pueblo y con humildad, Señor, porque no venimos aquí a exigirte nada, no venimos aquí a demandarte, sino a rogarte que tú puedas poner tu mano de salud. Señor, te pedimos por la vida de nuestra hermana Noemí de Calderón, Sara Lilian de Varillas, Alicia Tobar, Angie Flores. Padre, te pedimos por la vida de nuestro hermano Levi Cepeda, Señor, que tú pongas tu mano de salud. Gracias, Padre, porque lo que le aconteció, Señor, esta semana fue algo diferente a lo que él está llevando en su tratamiento. Padre, que sigas poniendo paz, tranquilidad en su vida. También te queremos pedir por nuestra hermana Blanca González. Señor, gracias porque le has permitido, Señor, empezar a pasar el tratamiento. Confiamos, descansamos en ti, que tú tienes el control de todas las cosas, que no nos dejarás. Señor, pon paz en la vida de tu hija, pon tranquilidad. Síguele dando de esa plena confianza de esperar en ti. Oramos por un milagro. Oramos, Señor, hay un diagnóstico y sí, entendemos. Para eso tú dejaste la ciencia, para eso dejaste tú también los médicos, para eso también tú dejaste procedimientos, etc. Pero ahora te queremos pedir a ti, Padre, porque tú borres, tú quites cualquier célula cancerígena de su cuerpo. Padre, que hagas ese milagro en su vida. Asimismo, Señor, quiero pedirte por la familia González, Señor, por los que están, Señor, enfermos. Pon tu mano de salud, Señor, cualquier fiebre, Señor, que ha venido sobre sus vidas. Padre, en especial en la vida de Josué y de Abigail. No sé si alguno más ha resultado ahora con síntomas, pero pon tu mano de salud sobre sus vidas. Y así que puedas también, Señor, completar la recuperación o la restauración de la salud de nuestro hermano Daniel González. Padre, asimismo también te pedimos por el proceso que lleva nuestro hermano Jorge Asbun para la cirugía. Pon paz en su vida, en su esposa, en sus hijas, en cada uno de sus familiares. Padre, Señor, que sabemos que estamos en tus manos y que no hay mejor lugar. Padre, asimismo, te pedimos por la salud en la vida de Fernandito Castro. Y también te pedimos no solo por su salud, sino también por el alma de Mariana Villescas, de su familia, que puedan conocerte a ti. Señor, también por la vida de Víctor Eduardo, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en su vida, tu propósito, igual que guardes la vida de Esther María. Padre, en el nombre de Jesús siempre te pedimos por la familia Rodas, por nuestras hermanas Núñez,
Señor, también te pedimos por aquellos que están en necesidad, por aquellos, Señor, que necesitan más de ti. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres grande. Señor, bendícenos en esta tarde, bendícenos en esta noche, que podamos, Padre, aprender, estudiar más de tu palabra. Señor, gracias porque eres fiel. Señor, gracias porque no nos dejas solos. Gracias porque no te has apartado de nosotros. Gracias porque tienes ese cuidado especial en nuestras vidas. Señor, porque podemos confiar, podemos creer, sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que tú harás todo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. 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 Bueno, denme un momento, por favor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Joel 3. El día jueves he estado tratando de conocer un poco a los profetas. Amén. Entonces, y tratar de dar como una introducción para ir conociendo. Y hoy vamos a terminar el libro de Joel. Joel 3, versículo 16 en adelante. Amén. Joel 3, 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel.
y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Amén. Entonces, como decía hace un momento, estos últimos 2 jueves, si no estoy mal, tratar de poder ir conociendo los profetas menores. Hay muchos libros de la Biblia que desconocemos porque me recuerdo en una ocasión, un hermano dice, vea su Biblia, y dice, véala así, cerrada, y dice, ¿qué parte de la Biblia está más usada? Y creo que todos coincidíamos que era más el Nuevo Testamento. Entonces, ahora, no solo estamos hablando en cuestión de historia, sino que también ver algo espiritual dentro de esto. Ahora, dice la palabra que Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Aquí había una promesa para Israel. ¿Por qué? Porque aunque se desconoce en qué año o qué rey estuvo el profeta Joel, porque no hay una fecha exacta para eso, pero sí sabemos que es una promesa que tenía para Jerusalén, que estaba en cautiverio o que estaba saliendo del cautiverio. Pero también hay una parte escatológica de lo que va a pasar en el tiempo final. Y aquí se hace eco de las palabras de Amós, ahí mismo, a la siguiente hoja, Amós 1:2. Oiga lo que dice Amós. Dijo: Jehová rugirá de Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Entonces, pareciera que esta expresión desde Sión señala el lugar de donde Dios hablaba o mostraba su voluntad, según lo que creían los judíos. Sí, ese era el pensamiento de ellos, que el Señor ocupaba a Sión para poder hablarle a los demás. Recuerde que para los judíos, cuando se mencionaba el día de Jehová, era cuando el Señor se levantaba e iba en contra de los enemigos de Israel. Pero hemos aprendido hoy que en este caso, en el caso de Joel, cuando el Señor dijo el día de Jehová, era para pasar castigo a ellos, la reprensión por los pecados que habían estado viviendo. Amén. Entonces, podríamos decir que en el libro de Amós, que no lo estamos viendo ahorita, la palabra que se estaba dando de Dios señalaba el castigo merecido para Israel. Recuerde que en este tiempo estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Y en Joel estamos viendo el juicio de las naciones paganas. Amén. Estamos viendo ese juicio. Ahora, nosotros también entendemos que un día el Señor va a regresar. Eso es lo que nosotros creemos. Israel no. Israel, para ellos, Jesús fue alguien más. Es más, no lo toman ni como un profeta, porque para los judíos, el último profeta fue Samuel. Oiga, fíjese, imagínese, el último profeta para los judíos fue Samuel. No lo digo yo, estaba viendo, me interesó, como usted sabe ahí, bueno, uno tal vez está en YouTube, estaba en YouTube y me apareció un video, y que, ¿por qué los judíos no somos cristianos? Decía, ahí es alguien. Entonces, llamaba la atención de cómo ellos, de una forma fría, ¿verdad? Porque hay que entenderlos. ¿Por qué estoy tocando eso? Porque lo vamos a ver ahorita más adelante. De una manera fría de cómo se refieren a Jesús. No, fue un hombre más. Y le preguntaban a alguien, ¿y usted qué opina de Jesús el Mesías? Pues para nosotros no era el Mesías, fue un hombre más.
Y nosotros vemos en la palabra que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, imagínense, es algo que no pueden hacer ellos. Y ya lo vamos a ver más adelante porque voy a tocar un poco, porque venimos hablando de la restauración de Israel. Nosotros no podemos, aunque ahora Israel es una nación pagana, si podemos hablarlo de esa manera, idólatra, hay una, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Entonces, no es de desecharlos ni de menospreciarlos, porque recordemos que nosotros no éramos de la rama original y el Señor éramos rama silvestre y nos pegó y hemos dado, y por eso hoy tenemos esa salvación y esa seguridad tan grande. Entonces, ¿qué expresa el profeta? ¿Qué expresa el profeta con esto que está diciendo? Que Jehová iba a rugir desde Sión y que dará su voz desde Jerusalén. Bueno, una palabra de seguridad y de consuelo. ¿Por qué? Porque el Señor garantiza seguridad para su pueblo, garantiza para todos nosotros. Entonces, Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y les promete algo que usted y yo tenemos ahora, y es que tenemos su presencia. Y el Señor dice, ustedes me sacaron, ustedes no quisieron nada conmigo, ok, está bien, pero sale una nación después de eso, una nación nueva, nosotros, la iglesia, que salimos de Cristo. Y entonces, esa presencia que ellos no tienen ahora, la que usted y yo tenemos, porque eso es algo muy importante. Un día el Señor se va a levantar y todos aquellos que dijeron, este no es el Mesías, porque el Señor dijo, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los que te son enviados, se van a dar cuenta del error que hicieron cuando mataron al Hijo de Dios. Pero sabemos que era necesario, porque sin esa muerte nosotros no hubiéramos tenido hoy esa salvación tan grande. No hubieran quitado esa condenación sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué más está hablando? Bueno, dice que se va a levantar sobre Jerusalén. Ahora, ¿qué significa? Bueno, que los enemigos o las naciones enemigas, los extraños, ya no iban a tener control sobre Jerusalén. Entonces, aquí nos damos cuenta que, mire, somos ese preámbulo nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido quitados, al enemigo le fue quitado el control de nuestras vidas. Eso es lo importante. Y va a llegar, así como llegó un día la restauración a nuestras vidas, va a llegar la restauración a Israel. Amén. Entonces, las naciones que no buscan la voluntad de Jehová no tienen lugar en la ciudad donde el Señor va a ser soberano. Y dice que va a tener que quitar a todos los extraños, a todos los que quisieron. Y ahora vemos, ¿verdad? Y no nos vamos a meter porque no nos importa, pero lo vemos ahora políticamente, ¿verdad? El conflicto, el problema, las dificultades. Y uno dice, ¿cómo es que Israel no entiende, pues? Es decir, de un momento difícil, hay una región dentro de Israel que quisiera que se levantara un estado palestino, no judío, imagínese. Y uno dice, increíble. Ahora, si usted lo pone ahora en la parte espiritual, ese es el conflicto de nuestra alma. Es lo mismo, nuestra alma sabe que debe de rendir la voluntad al Espíritu, pero también hay una parte de nuestra alma que quisiera poner su propio gobierno. Y entonces, un día, nosotros vamos a pasar de lo corruptible a lo incorruptible. Se va a dar esa santificación completa. ¿Cuándo? Bueno, cuando el Señor nos lleve y seamos transformados, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, Él dice que nos va a resucitar y nos va a transformar. Entonces, ahora, hablaba de algo el jueves pasado con respecto a la restauración total de Israel. Sí, el Señor un día va a restaurar a Israel.
parte de lo que está hablando aquí el profeta Joel. Porque bueno, dice, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Esa restauración todavía no se ha dado, pero se va a dar. ¿Por qué? Porque fue el pueblo escogido. Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y por lo cual dice que si él le dio promesa, bueno, le dijo, todos tus descendientes los voy a bendecir. ¿Y acaso no bendijo Dios a los hijos de Ismael? Claro que sí, hasta el día de hoy. Y de ahí podemos ver las demás naciones, ¿verdad? Todos los demás, aún hasta los madianitas que eran un problema. Los madianes era descendencia de Abraham. Ahora, hablando de esto, quiero que me acompañe a Romanos 11, 25 en adelante, que habla el apóstol Pablo con respecto a la restauración total de Israel. Romanos 11, 25 al 27. Si usted quiere saber más con respecto a la restauración de Israel, el capítulo 11 de eso habla. Y si quiere saber un poco más, en las enseñanzas de doctrina básica, ahí está este tema, la restauración de Israel. Pero vamos a leer solo una parte porque ese no es el tema ahorita, sino que estamos viendo esto. Dice Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, oiga, que ignoréis este misterio. Amén. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Un momento ahí. ¿Por qué el apóstol Pablo dice, no quiero que que vosotros se endurezcáis? Por la misma razón que lo que le había pasado a Israel. ¿Por qué el Señor llama a Abraham y le dice, de ti haré una nación grande? Bueno, porque el propósito de esta nueva nación que era Israel era que dieran a conocer al mundo entero quién era Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? Decirse de que ellos como eran los escogidos y decir, nosotros somos los hijos de Dios y ustedes los gentiles. Oiga, pero qué misericordia nosotros los gentiles, ¿verdad? Entonces, pero bueno, entonces Israel cometió el error ¿de qué? De creerse que eran superiores y lo hacen hasta el día de hoy. Lo hacen, mire, estaba viendo un proceso de cómo se tiene que hacer para convertirse al judaísmo. Y el Señor Jesús en aquel tiempo, el video que yo vi es de este año explicando qué tenían que hacer. Pero hace más de 2000 años el Señor dijo, ustedes ponen carga que no pueden llevar. Como estos eran judíos de nacimiento, hacían que aquellos hicieran más cosas para que fueran judíos. Entonces, estaba oyendo a este mismo rabino que les digo y decía que hay gente que ha pasado 20, 25 y hasta 30 años queriendo cumplir la Torá para volverse judíos. Increíble. Y el caso de nosotros con solo creer, oiga, sin ningún sacrificio, sin ningún esfuerzo de nada, únicamente creer, confesar, bautizarnos, dice el Señor, que son los dos mandatos que Él deja. Los únicos dos mandatos que el Señor deja que se tienen que hacer es confesar con nuestra boca y bautizarse. Y nosotros tenemos entrada a esto. Y estos, para poder convertirse en judíos, pasan años. Tienen que cambiar alimentación. Les dije que posiblemente hasta nombre. Mira un montón de cosas. Yo estaba escuchando y decía, Señor, qué misericordia. Qué misericordia en nuestra vida. Sigamos. 26, Romanos 11, 26. Y luego todo Israel será
salvo. Mire la promesa que está, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Y qué dice Joel allá? Jehová rugirá desde Sión. Seguimos, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, oiga bien lo que dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de Dios. Amén. Ahora, ¿con qué empieza el apóstol Pablo? Dice, con un misterio, no ministerio, con un misterio. Y este misterio es revelado. ¿Qué es este misterio revelado? Que un día Israel sería restaurado. Entonces, la forma de Dios, porque mire, para nosotros es un misterio cómo Dios está tratando con Israel, ¿verdad? Nos dice que lo va a hacer, nos dice que Él. Entonces, el apóstol Pablo llama a la reflexión para no caer en el error de desechar a Israel. ¿Por qué? Porque mire, si lo vemos de esta manera, ahorita, a Israel es una nación apóstata. Porque no hay otra palabra, pero eso no significa que nosotros los tenemos que desechar. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, no caigáis en el error, porque ellos ya lo cometieron. Por la desobediencia de ellos, ustedes han sido alcanzados. Por la desobediencia de ellos, el Señor, de su costado, nace la iglesia. Porque había necesidad de que otros predicaran el Evangelio. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces allí en el plan que ya estaba predestinado, porque mire, comprender la sabiduría de Dios es imposible. Entonces, porque muchas veces podemos decir, no, sí sabemos, ¿verdad? Pero podemos decir, ¿cómo es posible que nosotros estábamos predestinados antes de esto? Y aunque nosotros, el Señor nos haya predestinado en su misericordia, nos dice que no debemos de ser arrogantes. Y está hablando de que Israel, nosotros no debemos de desecharlo, porque un día Él va a ser restaurado. Ahora, Israel va a ser restaurado en dos etapas. Entonces, como le decía, en este capítulo 11, Pablo advierte a los gentiles con la jactancia, con el orgullo y la arrogancia con respecto a la restauración de Israel. ¿Por qué? Porque el rechazo de Israel es temporal. ¿Por qué es temporal? Porque tiene una fecha de caducidad, en el cual cuando el Señor regrese, van a decir, lo matamos. Porque para ellos, ellos no toman como año seguido. Para ellos, bueno, tienen que decir, bueno, sí, el año 2022. Para ellos no, para ellos el año ha continuado. Ellos ocupan su propio calendario. Ellos ocupan un montón de situaciones. Y ahí es donde nos damos cuenta de que el tiempo de gracia llegó para nuestras vidas. Ellos siguen con la ley. Y lo que dice aquí la palabra es que hasta que todos los que van a ser salvos entre los gentiles, amén. Mire, vamos a ser salvos y después ellos, ¿verdad? Ahora, Israel primero, como decía, en dos etapas, Israel será restaurado espiritualmente. Lo vimos hace poco
en Esdras 3, capítulo 3. Esdras 3. Esdras está antes de Nehemías. Esdras 3. Esdras 3, 1 en adelante dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y oiga, y edificaron el altar de Dios, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre los holocaustos, como está escrita en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Entonces, dentro de las dos maneras hay una espiritual, y es la figura de Esdras, quien primero levantó el altar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer Israel? Israel primero tendrá que creer en Jesús y decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es lo primero. Lo primero que va a tener es que van a tener que confesar. Ahora, lo segundo es que después el Señor va a restaurar el territorio materialmente, ¿verdad? No lo vamos a buscar, no vamos a meter, pero la figura es Nehemías. Fíjense que Esdras restauró el altar. ¿Qué se hizo primero? ¿Qué se hizo cuando se establecieron en Israel? Cuando habían regresado de la cautividad, o los primeros grupos, porque recordemos que no solo no fueron restaurados del cautiverio todos de una sola vez, sino que fue por grupos. Y unos dijeron: nos encanta Babilonia, o Persa, o lo que haya sido en el tiempo, aquí nos gusta y aquí nos vamos a quedar. Ya crecieron nuestros hijos, ya se acomodaron, ya se acostumbraron. Entonces, cuando llegan a Jerusalén, los muros estaban destruidos, no había nada. Y lo primero que hicieron fue levantar un altar. ¿Para qué? Para que los paganos, los extraños, no llegaran a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. Entonces, lo primero que hace Esdras es levantar un altar. Y dice: antes de levantar los muros, levantemos el altar. El Señor, cuando vino a nuestras vidas, nuestra restauración externa no fue inmediata, pero sí hubo una restauración interna, cuando Él puso de su espíritu en nosotros, cuando nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados. Y de ahí empezó el proceso de regeneración, que después se va mostrando externamente. Tuvo que haber habido ese cambio en nuestras vidas, porque no puede ser posible que el Señor haya venido y nosotros no dar cambios, no mostrar esa diferencia con el mundo. Pablo, en cuanto no exhorta Pablo, ¿verdad?, en los Corintios, en cuanto a vuestra pasada de manera de vivir, también algunas cosas como los que dicen los paganos o los inconversos, no las mencionen ustedes. Deberían de congregarse, deberían de hacer esto, etc. Entonces, primero es espiritualmente, y después le tocó la tarea a Nehemías restaurar los muros, después que ya había altar. Entonces, después de esto también será restaurado el tabernáculo de David en Israel. Amén. Luego iniciará el reino en donde Israel será la cabeza de naciones. Es aquí donde Israel será injertado nuevamente en la vid, porque ellos sí son la rama natural, nosotros la rama silvestre, pero al final estamos pegados al Señor. Ahora, Israel en la Biblia es una doctrina importante. ¿Por qué razón? Porque de ahí salió Cristo.
Cuando la palabra dice, la salvación viene de los judíos, está hablando porque Cristo de ahí viene, no por otra cosa. Y como Él es el Salvador, y Él no los ha desechado, sino más bien está en ese proceso de la restauración plena. Ahora, ¿cuánta gente al día de hoy habla mal, pues, y ven a Israel como de un montón de... Estoy hablando del pueblo cristiano. Ahora, también hay un ¿cómo decirle? Porque no quiero sonar tal vez malcriado, no sé qué, pero ¿cuánta gente Israel, cuánta gente cristiana va a Israel? Pero debemos de entender una cosa, les han abierto la puerta al pueblo cristiano evangélico porque es cuestión de negocio, no otra cosa. Es cuestión de negocio, no es otra cosa. Sí, son amigos de las iglesias evangélicas, más de las iglesias evangélicas, pero ¿por qué razón? Porque es un negocio. Porque todo lo que nosotros vemos como inmoral, para ellos es normal. Para ellos es normal. Para ellos es, ¿cómo se llama? Ley, en lo cual lo aceptan todo lo que tiene que ver con la ideología de género. Los matrimonios del mismo sexo, los abortos, todo es legal allá. ¿Cómo? ¿Israel? Sí. No se meten en decir nada porque imagínense cuánta gente que se diera cuenta de eso ya no iría, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vamos a ir? Pero el Señor tiene una promesa para ellos. Ahora, debemos de verlo de esta manera. Nosotros fuimos sacados de una condenación. Y nosotros, mire qué increíble, porque nosotros, según su palabra, dice que vamos a estar con Él allá, en el cielo. Vamos a reinar con Él. Israel va a ser puesto aquí en la tierra porque el Señor va a hacer otra vez. Entonces no debemos de caer en el error de que Israel está fuera de los planes de Dios. Amén. No para decir, no, solo es nuestro. Por una razón, ¿verdad? El Señor dice, orad por la paz de Jerusalén. Y el Señor, ¿qué dijo allá en Génesis 12? ¿Cuál fue la promesa que le dio a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren. Y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, las promesas no son exclusivas de Israel. Esa es la bendición. Amén. Ahora, hay una figura, para cerrar este punto de la restauración de Israel, hay una figura. ¿Cuál es la figura? Bueno, el hijo pródigo. ¿Se acuerda que el padre dice que les dio herencia a los dos? Porque al final le dio la herencia a los dos. Entonces, hay un hijo pródigo. Y el hijo pródigo es figura de la iglesia. Que viene de la posilga, lo meten a la casa, lo bañan, lo visten, le hacen una fiesta, mientras el hermano mayor figura como Israel. Físicamente, ¿quién fue primero? El hermano mayor, ¿verdad? Y después el pródigo. Físicamente, ¿quién fue primero? Israel y después la iglesia. ¿O al caso el Señor tuvo misericordia de nosotros? Sí. Entonces, esa es la figura. Entonces, solo que el hermano mayor, amén, despreció la casa y la fiesta al no aprovechar lo que el padre daba. Amén. Entonces, por lo que fue cegado para que entonces entrara el hijo pródigo, ¿verdad? No se dio cuenta. Entonces, hay una figura aquí. El Señor, nosotros éramos el pródigo. Y estaba ahí el mayor, y el mayor tenía todo.
y era infeliz viviendo en la casa. Porque ¿acaso no le dice el padre, hijo, si todo lo que está aquí es tuyo, si tú no has querido tomar, oiga, si tú no has querido tomar es porque no lo has hecho? No, pero ahora viene este que desperdició todo, pero es hijo. Y entonces usted y yo somos partícipes ahora de esas misericordias de Dios a nuestras vidas, mientras ellos no las están tomando. No es problema, ¿verdad? No es problema nuestro. No es problema nuestro. Ellos las han despreciado. ¿Para quién habrá? ¿Usted cree que el Señor no era para ellos también los dones? Pero no los han querido tomar. Pero qué bendición en nuestras vidas. Que éramos aquel hijo pródigo, pero que regresamos a casa. Y hubo fiesta y alegría. No dice la palabra que hay fiesta cuando hay un convertido. Así que por usted y por mí hubo fiesta cuando nosotros nos convertimos. Amén. Volvamos otra vez al libro de Joel. Quería tocar esto de la restauración porque lo mencioné el jueves pasado. Y ahora vamos a versículo 3, del 18 al 21. Yo tengo como subtema restauración final, la plena bendición del reino. Dice Joel 3:18: sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Amén. Entonces aquí estamos viendo los últimos versículos del libro de Joel. Ahora, ¿qué está hablando? De esa promesa de las bendiciones abundantes que habrán después de que el Señor haga ese juicio, de que pase ese juicio sobre las naciones. Y son bendiciones que tiene Dios reservadas para su pueblo. Entonces, cada uno de estos aspectos aquí descritos son claves para que podamos considerar cómo la restauración, cómo va a ser la restauración del pacto de Dios e Israel. Quiere decir que sí, digamos, esta era la profecía, ¿verdad? Y aquí lo está diciendo y lo acabamos de ver en Romanos, imagínense, Pablo, ¿verdad? Diciendo, hay un misterio. Yo creo que tal vez los creyentes empezaron tal vez a tener un poco de orgullo de decir, ¿verdad? Ya entendí, ahora nosotros somos los escogidos. Y Pablo tuvo que decir, momento. No solo ustedes, también ellos. Porque si Él murió por ustedes, también por ellos. Porque recuerde que para que Adán y Eva pudieran salir, fíjense cómo es el Señor. Que cuando Él llegó, después de que habían pecado, Él no llegó, ¿verdad?, enojado, molesto. Dice que llegó al aire de la tarde. Cuando ese calor del día había disminuido, llegó y dijo, ¿dónde están? ¿Verdad que los trató muy bien? Los trató muy bien. No llegó enojado. No vemos a un Dios molesto como el caso de cuántas veces Israel, ¿verdad? Le dijo a Moisés, apártate porque hoy me los acabo. Y Moisés dijo, no, Señor, ¿cómo vas a creer? Entonces viene el Señor y llega donde ellos
Y antes de expulsarlos, porque ya habían muerto, espiritualmente ya habían muerto. Entonces, antes de que salieran fuera del huerto, el Señor hizo un sacrificio por ellos. Mire, el primer sacrificio registrado, amén, en la Biblia, pero ¿por qué? Porque murió un inocente por pecadores. Y si el Señor murió por nosotros, ¿por qué no estaban incluidos ellos? Pues, amén. Porque recuerde que en el Antiguo Testamento los salvos eran el que decía, va a venir el Mesías. Así se salvaban. ¿Por qué nos salvamos nosotros hoy? Porque decimos, ya vino el Mesías. Esa es la parte. Entonces, en aquel día, en lo que, como dice, ¿verdad? La palabra, conecta estas promesas con lo expresado en el versículo 17. Que lo que marca la diferencia es que será la presencia del Señor. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo, aquí es lo mismo, en aquel día, porque va a llegar. Recuerde que Joel habla del día de Jehová. Amén. Joel habla del día de Jehová. Ahora, en los versículos anteriores o en los capítulos anteriores vemos un relato muy diferente, ¿verdad? En donde dice que había que pasar la hoz sobre los campos que ya estaban maduros, pero ahí se está hablando de que las naciones paganas ya había llegado el tiempo que había que cortarlas. Y entonces, pero aquí está hablando de bendición, porque dice que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Mire, otra de las principales promesas tiene que ver con la fertilidad de la tierra. ¿Cómo es posible que en el capítulo 1 habla de la plaga que llegó y lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta y que se hizo pedazos? Lo vimos hace 2 jueves, ¿verdad? Si no estoy mal, 2 o 3 jueves. Se comió todo esto, pero esto llevó también a la sequía. Hubo sequía. ¿Y qué trajo la sequía? Bueno, que el pasto se secara. No había alimento para los animales. Y entonces los animales empezaron a desesperarse, a correr. Lo dice aquí Joel, a correr. ¿Por qué? Porque andaban buscando agua o alimento y no había. Entonces había una destrucción completa. Entonces vemos cómo comienza el capítulo 1 con el juicio de Dios sobre Israel. Oiga esto, el juicio de Dios sobre Israel. Pero es que esa es la misericordia de Dios, que muchas veces nosotros ocasionamos un juicio, porque así es, por la desobediencia, no por otra cosa. Creemos que el Señor, no, es que dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Y aquí lo estamos viendo. Mandó esa plaga o esa destrucción que era tan grande la cantidad de langosta que se oscureció el día. Se volvió tinieblas. Pero después de eso, después que pase y que escarmiente Israel por haber desobedecido a Dios, ahora habla de que la restauración es completa. Así también el Señor en nuestras vidas. Porque ¿cuántos de nosotros llegamos al Señor por una dificultad, por un problema? ¿A cuántos el Señor nos dejó sin nada, nos dejó en la calle, como podemos decir? Y cuando decimos, sí Señor, te voy a... Entonces el Señor empezó a bendecirnos, a restaurarnos, a prosperarnos. Porque, y no solo en nuestra conversión, sino también cuántos de nosotros, y ahí me incluyo yo,
Ya conociendo al Señor dijimos, no pasa nada. Y el Señor tuvo que tratar a dejarlo a uno literalmente sin nada, ¿verdad? Y decirle, bueno, ¿qué quieres que haga? Entonces, aquí vemos la congruencia de esta profecía de restauración para Israel. Nosotros tenemos una promesa, fíjese, Israel será restaurado terrenalmente. Amén. ¿Y qué dice la palabra? Tal el terrenal, tal los terrenales, tal el celestial, tales los celestiales. ¿Cuál es la promesa que usted y yo tenemos de nuestra restauración? Es espiritual. Israel va a ser restaurado aquí, pero la iglesia dice que seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. Y Efesios, ¿qué dice? Que iremos a predicar su evangelio en los lugares celestiales. Entonces, mire, cada uno su restauración. Ellos aquí van a ser restaurados en la tierra, porque son el reino. Pero nosotros, porque para ellos, ¿quién está? El primer Adán. Y para nosotros, el segundo Adán. Tal el celestial. Gálatas dice que somos una nueva creación. Sí, nos vemos iguales, pero la palabra dice que somos una nueva creación. Entonces, ¿qué más habla? De que Egipto será destruido. Egipto como figura del mundo, ¿verdad? Va a ser destruido. Él va a poner su reino, él va a reinar. Y todo lo que había acontecido con lo de las plagas es contrario a lo que el Señor va a hacer. ¿Por qué? Porque ellos no habían sido encontrados fieles. Ahora, además dice que correrán agua por todos los arroyos. Y esto es, el que corre el agua es una promesa de fertilidad. Amén. ¿Por qué? Porque el que haya agua en un lugar garantiza el sostén para todo aspecto de vida en la tierra. ¿O no es así? Si hay agua, usted sobrevive, pero si hay agua, usted puede sembrar. Si hay agua, usted puede tener animales. Lo importante del agua, ¿verdad? ¿Qué pasa en aquellos lugares que deja de caer agua, que deja de llover? ¿Verdad que es un caos? Así como lo que está viviendo parte de México, ¿verdad? Estaba leyendo las noticias en parte de Monterrey que no hay agua, la gente está desesperada. Y estamos tan cerca, porque estamos tan cerca. Y si no, veamos si podemos hablarlo entre comillas, la sequía. Hasta el día de ayer que llovió un poco más fuerte, pues. Pero había pasado, yo tengo 6 años de vivir aquí y yo nunca había visto que si fuera tan largo un tiempo que no lloviera. Si de algo que yo decía es que aquí llovía todo el año. Y nunca había visto la grama o la yarda de esa forma tan seca, ¿verdad? Ahora, qué importante es el agua. Qué importante es la palabra de Dios en nuestra vida. Porque la palabra es la que nos va a mantener, la palabra como figura del agua. Se acercó el Señor a la mujer samaritana, ¿verdad? Y le dijo, no, es que del agua que yo tengo, si te doy de esa, si la pruebas, nunca más vas a volver a tener sed. Entonces es muy importante tener agua en nuestras vidas, tener su palabra, para que se dé todo esto. Entonces, la imagen se amplía un poco más, un manantial saldrá de la casa de Jehová, es decir, del templo. El mensaje es que Dios desde su morada proveerá todo el sostén necesario para la vida. Otra de las bendiciones que Dios promete es protección. Egipto y Edom serán destruidos. No se van a volver a levantar contra ustedes. Mire qué promesa la del Señor. Egipto que fue, bueno, pero por culpa de ellos, ¿verdad? No porque el Señor, pero fue un castigo. Imagínense toda la violencia que hicieron estos pueblos con Israel.
cuánta sangre inocente fue derramada. Entonces, el Señor promete una protección permanente. ¿Qué más? Seguridad, estabilidad. Judá será habitada para siempre. Amén. Entonces, ¿cómo decirles? Porque quiero ir finalizando. Es increíble cómo las naciones que han desechado al Señor, y mire, qué misericordia. ¿Por qué? Porque dice que el juicio va a ser para todas las naciones. Amén. Entonces significa que ninguna nación en la tierra se va a escapar. No, hermano, es que mire, fíjese que esto va a pasar allá en Sión. Aquí en América no va a pasar. No, todas las naciones. La diferencia es que nosotros ya no estaremos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero quiero llevarlo un poco más allá. ¿Qué pasa si nosotros si nosotros en este tiempo no fuéramos conversos, sino que fuéramos paganos? Significa que entraríamos en esto y todas las naciones de la tierra. Increíble. Entonces, debemos de cuidar la salvación tan grande que se nos ha dado, porque no nos costó nada. Algo que se nos ha dado no lo vamos a perder, pero debemos de vivir conforme a esa santificación que debe de haber en nuestras vidas. No podemos vivir como los demás. No podemos pisotear la sangre del Señor. Por eso la palabra habla de que debemos de santificarnos cada día. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu fue lo inicial porque puso de su espíritu en nosotros. Alma es el proceso que tenemos durante estemos vivos. Y el cuerpo, Él se va a encargar al final. Porque este cuerpo corrupto, de muerte, de enfermedades, va a ser transformado. Amén. Y finalizando dice el 21, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará desde Sión. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, sugiere que Dios no pasará por alto los actos criminales cometidos contra su pueblo. Dios promete vengar la sangre inocente, porque Él es el vindicador de su pueblo. Eso está en Apocalipsis 6, del 10 al 17. No lo vamos a leer ahorita porque no tenemos tiempo, pero doy la cita para que lo lea. Amén. Jehová habita en Sión, constituye un grito de victoria. Y el Señor está en su lugar de su trono y desde ahí dará a conocer o da a conocer su voluntad. Él está en medio de su pueblo. Amén. Entonces, es muy importante entender de que el Señor, bueno, vamos entrando un poco más, ir conociendo a los profetas, ¿verdad? Y qué fue lo que dejaron para nosotros, que hay para nosotros, y de esa misericordia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Anunciar su palabra. Llevarle a aquellos que no conocen, a que conozcan, a que escapen de la ira venidera. Ese es nuestro trabajo. Eso es por lo cual hay que enseñar la palabra. Porque también es para cuidar de nuestras vidas, ser mejores para el Señor, pero también no solo para nosotros. Muchas veces, y termino con esto, cuando el apóstol Pablo dice a los romanos, miren, ustedes no se sientan superior que los judíos, a los gentiles le está diciendo, ¿verdad? Ahora nosotros tampoco no nos sintamos superiores a aquellos que no son conversos. Porque nosotros éramos de aquellos y alguien tuvo misericordia. Dios utilizó a alguien para alcanzarnos.
Entonces ahora nosotros debemos de alcanzar a aquellos que son borrachos. Sí, el Señor se va a encargar ya, Él va a pasar cuentas, porque todos vamos a pasar cuentas de lo que hicimos. Pero es alcanzar a aquellos, no que una persona muy enojada, muy pleitista o peleonera o difícil. Nuestro deber es predicar el Evangelio, alcanzar a todos aquellos que no vayan a una condenación. Ya después el Señor va a pasar cuentas. Imagínense, y cierro con esto. Usted ya lo sabe, habían 2 crucificados más con el Señor. Y el Señor a los 2 les dio la oportunidad. Y uno de ellos la rechazó. Ahora, ¿pero por qué estaban ahí? Según la ley, tenían que haber sido, pero malos, muy malos, para haber estado ahí. Acuérdese que el Señor, al contrario, Él estaba ahí por nosotros, porque tomó el lugar de nosotros. Él se hizo pecado por nosotros. Pero los que estaban ahí, y cualquiera pudo haber dicho, qué bueno, este criminal me hizo un montón de cosas y hoy está pagando. Y en esa agonía fue salvo. Increíble, ¿verdad? Entonces, termino con esto. Va a haber una restauración para Israel, sí, pero también para nosotros. Entonces, alcancemos, no menospreciemos a nadie, porque el que justifica, el que perdona, el que salva, el que murió. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y dio a su Hijo. Y de allí va a depender, o ha dependido de cada uno. Amén. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Ok. Vamos a orar. Amén. También saludar a los hermanos que nos acompañan siempre en la transmisión, y si no, los que lo ven después. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora, porque tu amor y tu misericordia, Señor, está sobre nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, de aprender, de conocer más. Señor, sabemos que un día tú vas a regresar y vas a restaurar esta tierra. Gracias porque has restaurado nuestras vidas, y permítenos mantenernos en tu camino, Señor. Señor, anhelamos tu pronto regreso. No sabemos cuándo es. Anhelamos ese día, Señor, en el cual también seamos libres de este cuerpo de bajeza. Pero mientras ese momento llega, mientras ese día llega, que nos permitas seguir haciendo tu obra, que es predicar tu palabra en todo momento. Llévanos con paz, llévanos con bendición, y gracias, Padre, por un día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.